Buenas noches a toda la teleaudiencia. Nuevamente nos encontramos con el noticiero de salud mental, hoy jueves 21 de septiembre, con entornos de ejercicio profesional. En el día de hoy, como siempre, y todas nuestras intervenciones en el noticiero, tenemos invitados muy especiales. La primera, la doctora Claudia Tovar Guerra. Ella es psicóloga, doctora en Ciencias Sociales y Humanas, profesora de la Facultad de Psicología en la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá. ¿Verdad, doctora? Verdad. Bueno, Así es, muchas gracias. entonces muy bienvenida a nuestro espacio del Gremio de Psicólogos del Movimiento Psicopolítico Salud Mental para Todos. Bienvenida y te doy la palabra y estamos atentos, muy atentos a tu tema. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, por la invitación. Es muy grato para mí estar aquí. Quisiera saber si ya tenemos la presentación Listo. en pantalla. Listo. Bueno, he querido yo para estos minutos de conversación en el noticiero de salud mental traer una reflexión sobre la vida cotidiana como enfoque para pensar la salud mental. Digamos que la intencionalidad de proponer algo como vida cotidiana tiene que ver un poco con a partir de la experiencia que yo he tenido como investigadora y como profesora, pero también, por supuesto, como psicóloga, alrededor de los asuntos que tienen que ver con la salud mental. Yo creo que esto del noticiero de la salud mental es una iniciativa que me parece muy pertinente porque es importante empezar a pensar como gremio y a pensar junto con todos aquellos profesionales que nos interesa este campo de trabajo, cómo es que lo estamos pensando, porque definitivamente tenemos muchos retos en el mundo contemporáneo. Entonces quisiera contarles pues que realmente mi reflexión se ha ido configurando alrededor de la construcción de la paz, especialmente acompañando comunidades y personas que han, digamos, sufrido los rigores de la guerra en nuestro país y que poco a poco he podido así reconocer un poco cómo es que la política pública y el sector público leen, miran, interpretan e intervienen sobre los asuntos relacionados con lo que hoy estamos llamando salud mental, y en este caso pues quiero proponer una problematización al respecto. Bueno, yo lo primero que quisiera hacer es como replantear una mirada clásica de salud mental, ¿no? Empezando por su denominación. Lo primero que tendría que decir es que al hablar del campo de los malestares humanos, del campo de la experiencia humana por excelencia, utilizar la expresión de salud mental implica inmediatamente reconocer una dicotomía de que hemos considerado, creo que muchos de los profesionales últimamente, tratar de disolver o tratar de replantear, que es esa dicotomía mente-cuerpo. Tal vez fue necesario en un momento dado hablar de salud mental porque la salud estaba concentrada específicamente en los aspectos físicos y necesitábamos reconocer las subjetividades, la emocionalidad, las relaciones, y la experiencia y la vivencia de los seres humanos, ¿no? Y en ese sentido nos cayó de perlas hablar de salud mental. Sin embargo, hemos cosificado y de alguna manera hemos objetivizado eso que llamamos la mente, con algunas categorías, y en este intento de medir, de cuantificar, de predecir, nos hemos olvidado realmente de esa propia experiencia humana, ¿no? Entonces, creería yo que eso es lo primero que diría. Este cuadro que yo les muestro aquí, un poco es tratando de reconocer cuáles han sido esas categorías que nos han acompañado durante
la pregunta por la experiencia humana en el mundo moderno, ¿no? Yo puse primero un enfoque de gubernamentalidad que creo que es un enfoque que cubre muchas áreas de la vida, entre ellas lo que hemos llamado aquí la salud mental, ¿no? Es un enfoque que trata de pensar de manera crítica cuáles son esas prácticas sociales, políticas, a través de las cuales se producen los sujetos, ¿no? Y en ese sentido, pues, pensaría yo que muchas de las lógicas de la salud mental le hacen el juego a lo que Michel Foucault llamaba las prácticas divisorias, que es un poco la producción pretendidamente científica de una serie de discursos que clasifican a la gente para, de alguna manera, dominarla, gobernarla, ¿no? Y que esto sucede, por supuesto, a través de unas lógicas de Estado. Entonces, yo diría que, de alguna manera, un enfoque propio de salud mental ha sido tremendamente funcional a esta manera de ver la forma de gobernar las poblaciones, la forma de gobernar a los seres humanos y la forma de producirlos, porque realmente lo que hacemos es producir sujetos, ¿no? Entonces, yo diría que la psicología, la psiquiatría, el trabajo social clínico y otras disciplinas que hemos llamado las disciplinas sí, o que ha llamado las disciplinas sí, tanto Michel Foucault como otros pensadores como Nicholas Rawls, ha implicado utilizar algunos constructos como el sí mismo, la personalidad, la psique, el comportamiento y el yo especialmente, como maneras de tratar de capturar lo que es el ser humano. De esa manera podemos medirlo, cuantificarlo a través de un montón de estrategias que ustedes bien conocen, porque creo que todos nos han aplicado alguna vez alguna prueba de personalidad, nos han aplicado una serie de instrumentalización, una serie de instrumentos, digamos, para decirnos qué tipo de personas somos, ¿no? Y, por supuesto, el tema de salud mental también se ha parado en esa lógica salud-enfermedad, que es una dicotomía que a veces se presenta como un continuo, pero también nos está clasificando. Entonces, ser el cuerdo o el loco, digamos, dentro de las lógicas sociales, pues implica una práctica de poder que trata de construir sujetos muy específicos, ¿no? La propuesta es empezar a tratar de buscar perspectivas que nos ayuden a salir de estas, digamos, de estos encasillamientos categoriales para empezar a volver de nuevo sobre la pregunta por la experiencia humana. ¿Qué es lo que nos está pasando en el mundo contemporáneo? ¿Cómo estamos experimentando ser sociedades, ser grupos, ser colectividades y ser humanos, y realmente cómo nos relacionamos con otro tipo de entidades y sujetos en el mundo contemporáneo? Creo que no es un secreto para nadie, las cifras están a la orden del día, no alcanzamos aquí a ponerlas, pero el malestar es muy alto. Realmente asistimos a una sociedad tremendamente angustiada, depresiva, una sociedad de la inmensa soledad, que al mismo tiempo, digamos, tiene una especie de anhelo de felicidad permanente, y alrededor de ese anhelo de felicidad está organizando su práctica diaria. Y entonces, yo propongo personalmente, pero creo que somos un grupo amplio de académicos y profesionales que estamos pensando en que los estudios de las subjetividades y concretamente yo creo que en América Latina una perspectiva psicosocial nos puede ayudar a acercarnos de nuevo a esa experiencia humana. Yo diría que haciendo un análisis muy macro, al lado de varios autores contemporáneos, podríamos entender el sujeto como interpelado por una serie de discursos y de fuerzas, ¿cierto?, permanentes, que por supuesto tratan de totalizarlo, de cooptarlo, ¿no? Unas fuerzas son precisamente homogenizantes, totalizantes, que nos tratan de encasillar en grandes categorías, y otras son unas fuerzas tremendamente fragmentadoras. Las primeras están protagonizadas generalmente por instituciones sólidas, instituciones que nos han acompañado durante toda la modernidad, como la escuela, la familia,
la milicia, la cárcel, etcétera, etcétera, y que son tremendamente controladoras, pero también hay unas fuerzas que nos hacen sentir que estamos liberándonos de esas otras fuerzas, que son las que llamamos las fragmentadoras y están protagonizadas especialmente por las lógicas del mercado. Entonces, el imperativo del goce, tienes que gozar, tienes que ser feliz, no puedes, tienes que ser positivo, además de eso tienes que ser competitivo y lograr una especie de realización estrictamente individual y encargarte de ti mismo, sea como sea, lo que pone en el individuo una inmensa carga y nos hace romper también los lazos comunitarios. Los individuos y los grupos sociales estamos interpelados permanentemente por fuerzas encontradas de las que tenemos que dar cuenta y frente a las que tenemos que sentirnos interpelados permanentemente. En este análisis y reflexión macro, lo que yo quiero traer acá específicamente hoy es un análisis que nos ayuda, que nos propone Alicia Stolkiner, quien es una psicóloga, psicoanalista argentina, que además ha liderado en buena parte un movimiento de salud mental en Argentina y que dirige también un posgrado sobre salud mental, que nos dice que junto con una reflexión macro como la que acabo de proponer sobre esas dos fuerzas encontradas, también aparece un campo de representaciones y prácticas que se manifiestan en una dimensión microsocial. Es decir, que no solamente esto ocurre por los grandes movimientos de flujos de capital, de flujos de información o las grandes instituciones, sino que en cada acto, que en este caso estamos hablando de salud mental, en cada acto de salud, en cada contacto institucional que se reafirma, construye o destruye, esa concepción sobre los actores que a su vez produce esos actores. Es decir, nosotros como agentes de eso que hemos llamado salud mental, en esos contactos cotidianos con las personas, estamos permanentemente produciendo y reproduciendo los discursos de estas fuerzas que son tremendamente avasalladoras sobre el sujeto social. De manera que si no entendemos que eso se da en esas dinámicas microsociales, no vamos a entender la gran potencialidad transformadora de la que nos habla ella, que nos invita a tener una actitud reflexiva sobre las prácticas actuales de salud mental. Lo que estoy diciendo en últimas es que tenemos que pasar de las grandes cifras, pasar de los grandes tamizajes, pasar de esta manera macro de mirarnos, a complementar esa mirada con una mirada cuidadosa de la vida cotidiana. Es decir, consultar cómo es que se vive el día a día de esa institucionalidad grande, variada, compleja, heterogénea, que es la institucionalidad asociada con la salud mental. Porque ese es el lugar donde podemos sacar las verdaderas decisiones en política pública, por ejemplo, donde podamos hacer cambios sustanciales en la manera como nos estamos enfrentando a asuntos de la salud mental, ¿no? Entonces, si entendemos esa doble dimensión de la vida cotidiana como ese espacio de reproducción ritualizada de los marcos sociales, pero a la vez con esa gran potencialidad política que tiene la vida cotidiana de ser ese espacio de posibilidad de subvertir los órdenes establecidos, ya que a veces se escapa de esa mirada, digamos, de esa gran mirada donde están puestos los ojos de los grandes poderes con intereses muy particulares que todos conocemos. Mi propuesta es pongamos lo cotidiano en el centro, porque lo cotidiano nos va a ofrecer experiencias, prácticas, recursos, perspectivas e interpretaciones sobre las problemáticas y sobre los proyectos propios capaces de trascender las miradas hegemónicas sobre el desarrollo, capaces de mostrar que otras vidas distintas a las vidas calcadas del mundo tal y como nos lo ha pintado el capitalismo y el neoliberalismo en particular, son posibles, donde sean evidenciadas esos choques dominantes y de subordinación de unos sobre otros que impiden que todos tengamos la misma posibilidad de construir una vida bien vivida.
así que, pues, al lado de las reflexiones de Alejandro Granados, yo diría también que tenemos que entender lo cotidiano como una fuerza generativa en sí misma y que puede constituirse y dinamizar también la esfera pública. Eso es todo. Definitivamente el tema es muy interesante porque la vida cotidiana es el diario vivir y realmente pues nunca la tomamos como en consideración como tan significativa y es tan cotidiana que es demasiado significativa y está llena de experiencias y nos alimenta diariamente, ¿no? Y estamos construyendo y a la vez estamos destruyendo. ¿Mm? Muy interesante tus puntos de vista. Bueno, a ver, vamos, no veo preguntas. Bueno, hay una pregunta del escuchadero de San Gil. ¿Cómo deconstruir un discurso que tiene bases machistas, capitalistas, neoliberales y retractivistas? Me parece excelente la pregunta. Afortunadamente hay unos esfuerzos últimamente muy interesantes, especialmente de las personas que trabajan desde perspectivas decoloniales o descoloniales, que han empezado a pensar que tal vez tenemos que empezar a desmontar esas lógicas centradas en el individuo, esas lógicas que son constructoras de un yo que se plantea como competitivo frente a sus otros pares, digamos, a empezar a pensarnos como seres necesariamente interdependientes. Y eso implica el reconocimiento, por supuesto, de la diversidad cultural que hemos negado a través de estandarizarlo todo. Esa es una primera forma en que podemos hacerlo desde donde estamos nosotros. Yo digo, todos estos autores que han planteado esto son personas que han caminado al lado de las comunidades. No son personas que se sientan en sus escritorios o están en los auditorios, pero digamos, diciendo las verdades sobre el mundo, ¿no? Son personas que han tenido la oportunidad de acompañar movimientos sociales, comunidades en resistencia, las realidades de grupos subordinados que se han además convertido últimamente en sujetos políticos activos y reivindicativos de sus propias realidades, tratando de incluso recuperar epistemes perdidas que nos ayudarían hoy en día muchísimo a hacer eso que propone esa pregunta tan interesante, es decir, cambiar esas prácticas, transformar esas prácticas por prácticas que nos ayuden a construir un mundo donde todos quepamos. Bueno, el mismo colega de escuchadero de San Gil dice cómo una institución como Colsip puede adaptarse a nuevos discursos. Bueno, está interesante eso. Yo pensaría que definitivamente Colsic se ha ido pensando últimamente, o sea, se ha ido construyendo últimamente como un escenario de múltiples voces. Eso lo digo de corazón. Tuvimos mucho tiempo donde tratando de organizarnos como gremio, porque la psicología estuvo desagremiada durante mucho tiempo de la historia, ¿cierto? A diferencia de otras profesiones. Y lo que hicimos fue reproducir o replicar muchas formas en que se agremian otras profesiones, pero la psicología tiene su propio talante. Y creo que últimamente hemos conseguido que las voces plurales entren dentro de las lógicas del colegio, que el colegio no sea una agremiación de adhesiones, digamos, irreflexivas, ¿cierto? Sino un escenario de discusión. Y creo que mientras mantengamos este espíritu, podremos tener esa posibilidad. Yo destaco, por ejemplo, la voz que Colsic pronunció en el momento en que salió todo este revuelo respecto del asunto del supuesto Asperger del presidente, ¿no? Haciendo un llamado a tener cuidado con el asunto de las categorías
las formas como hemos llamado las diferentes condiciones humanas, ¿cierto? Y cómo convertir eso en una forma de tratar de vulnerar al otro, de polarizar la opinión pública, de desprestigiar a alguien. Entonces, Kolpsik ahí mostró que estamos en otra, primero no se silenció, que eso es muy importante, y segundo mostró con mucha altura una forma de pronunciamiento que pues hace un llamado a la sociedad en ese sentido. Así es. Bueno, otro del movimiento psicopolítico Salud Mental para Todos. Excelente, debemos trabajar desde la diversidad. La cotidianidad y las relaciones significativas se deben expresar a través de lo relacional. De acuerdo. Excelente comentario. Gracias. Y otro, como el último comentario para continuar con nuestros invitados, del escuchadero nuevamente, discursos alternativos que tengan un efecto político en las comunidades. Definitivamente. Bueno, sí, definitivamente hay muy buenas apreciaciones, que un agradecimientos especiales a ustedes como invitados en el día de hoy, comenzando por ti, Claudia. Muchísimas gracias por tu participación, ¿sí? Lástima que pues no podemos ser como más extensos, porque obviamente hay mucho para hablar y para polemizar o para entrar en discusiones, pero el tiempo es breve, pero en una nueva oportunidad nos gustaría también tenerte nuevamente como invitada para continuar. Encantada, Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Bueno, a continuación, muchas gracias. A continuación vamos con el colega Sergio Andrés González. Él es psicólogo con énfasis en procesos de inclusión desde San Gil, Santander. Él pertenece a nuestro grupo comunicacional. Colega, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me están viendo bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, primero que todo agradeciendo por este espacio, porque pues este noticiero es muy importante en términos de que nos permite entre colegas poder expandir el conocimiento que cada uno tiene en sus diferentes ambientes. Para recalcar, quiero decir que pues la anterior colega, la que estaba presentándose en este momento, pues tiene en su temática o en el tema que tocó algo muy importante, y es el término cotidianidad. La cotidianidad, lo que nosotros estamos viendo precisamente es que la cotidianidad lo que nos hace es ser actores sociales en constante cambio, en constante adaptación. En ese orden de ideas estábamos hablando de que en términos de inclusión, que es el tema que yo vengo a hablar propiamente, hablamos también de una cotidianidad. Y la cotidianidad de estas personas, que es con sus diferentes capacidades diversas y neurodivergencias, pues se impide de cierta manera que ellos puedan tener un desarrollo de su actividad normal y su rutina diaria como cualquier otra persona tiene derecho. Es que no es que ni siquiera es que se le haga el favor, sino que es que tienen derechos como cualquier otro colombiano. Entonces, en esos términos hablamos de que la inclusión social dentro de la sociedad colombiana, tanto en términos académicos, que es en lo que más que todo lo que me enfoco, como en términos sociales, estamos viendo que hay mucho rezago, hay muchas cosas que faltan por mejorar. Por ejemplo, en las experiencias que yo he vivido con términos de inclusión, en términos académicos, el mayor limitante y fenómeno es la propia institución, la propia infraestructura que le impide al muchacho estar dentro de las aulas de clase o acceder a todos los campos que le brinda el colegio. Este tipo de cosas genera más que inclusión, genera una exclusión que genera problemas emocionales y sociales dentro de los esquemas personales de las personas. Entonces, son muchas las falencias que nosotros estamos viendo, pero también estamos viendo que eso está cambiando. Hay algo muy bonito en la experiencia que estamos manejando, y es que estamos volviendo a los estudiantes, los compañeros de estos niños, los estamos volviendo colaboradores terapéuticos. ¿A qué me refiero? Estamos enseñándole a los niños qué es un autismo, qué es un TDAH, qué es un Down, porque son niños que están viviendo y conviviendo con neurodivergencias en su colegio de ese índole.
Entonces lo que le estamos generando en esos programas es esa psicopedagogía a los niños que le permitan entender que su compañero es un compañero común y corriente como ellos, solo que con unas características distintas a las de ellos. Eso no impide que pueda socializar también como cualquier otro niño, y esa es la idea de inclusión. En este momento pues he cambiado como un poco mi enfoque en estos años, porque primero se hablaba de una inclusión en términos académicos, que el niño pudiera estar en el salón, que recibiera sus clases, que recibiera un PR adecuado y estructurado, y hasta ahí llegaba. Pero a través de la misma, bueno, y eso es curioso, a través de la misma pandemia, se logró evidenciar de que la importancia de la institución educativa no era tanto el aprendizaje académico, a pesar de que tenía una importancia y un peso dentro de ese enfoque, había otro que generaba mucho mayor, como mucha menor resistencia al tratamiento, y era la sociabilidad. Entonces estamos viendo de que el colegio no solo es el ente encargado para que el niño aprenda con la estructuración de un PR adecuado, cosa que hoy en día en los colegios es muy difícil encontrar un PR bien estructurado, ¿sí? Sino que también en el ámbito de relaciones interpersonales aportan demasiado a estas neurodivergencias, a estas capacidades diversas que presentan nuestros niños y nuestros jóvenes en la actualidad. Hablemos un poco del PIAR. En este caso, del PIAR, que es el Plan Individual de Ajustes Razonables que se le tienen que estructurar a todos los niños que presentan capacidades diversas, son neurodivergencias en las instituciones educativas, estamos viendo un fenómeno que es que no se está estructurando un PIAR particular para cada estudiante, sino que los colegios optan la fácil y hacen una estructuración de un PIAR para todos, cosa que pues evidentemente es contraproducente, porque yo no puedo estructurar un PIAR de un niño autista igual a un PIAR de un niño Down. Es imposible, porque las conductas van a ser distintas, las actitudes van a ser distintas, las dimensiones de aprendizaje van a ser distintas, pero ese proceso no se está llevando a cabo. Y el problema no es del profesor. Ahí tengo que dar un rescate, y el problema no es el profesor, el problema es la ley. Esta ley que le pide al profesor estructurar de manera adecuada un plan de intervención de ajustes razonables para sus niños con neurodivergencias e inclusión. Ellos no son médicos, y esa ha sido mi pelea todos estos años con las instituciones y con la ley misma, es decirles, ellos no son médicos. Nosotros no podemos pedirles a un profesor de matemáticas que entienda qué es el autismo, que entienda cuáles son los mecanismos para abordar un autismo, que cuáles son las estrategias terapéuticas para abordar un autismo, que cómo se tiene que hacer con un autista para que me ponga cuidado. Eso un profesor no lo sabe. Un profesor de matemáticas sabe cosas de cálculo, cosas de trigonometría, cosas de sumas, cosas de restas, pero con términos propiamente enfocados a la inclusión no lo saben. Y tampoco es el derecho de ellos que lo sepan, porque la capacidad de aprendizaje lo tienen que brindar las instituciones mismas. La capacitación tiene que brindarla es la institución, cosa que está ahorita al margen de la ley, porque no hay una ley que obligue a los profesores a capacitarse en neurodivergencias y capacidades diversas. No existe. Entonces existe esa falencia. Estamos viendo de que en este momento esos procesos, entre comillas, muy grandes de inclusión, lo que están generando es una exclusión de nuestros niños, porque no le estamos brindando la calidad de educación que ellos merecen y que tienen derecho a adquirir. Tampoco le estamos dando la infraestructura adecuada para que ellos puedan acceder a todos los espacios escolares y académicos, y tampoco se le está estructurando un PIAR, un plan individual de ajustes razonables para él. No se le está estructurando, por lo cual la educación que está recibiendo no está interiorizándose de la manera adecuada. Entonces, todos este tipo de circunstancias nos llevan a que existe un problema de inclusión, y el problema de inclusión se llama dinero. Lastimosamente, lo digo así abiertamente, a los colegios sí les pagan por recibir a niños con inclusión, ¿sí? Y es un buen rublo, porque pues en el país está primando de que los niños puedan acceder a educación de calidad,
¿sí? En este momento, pues hasta el momento vamos con primaria y bachillerato, pero la idea es extenderlo todo esto hasta la universidad, ¿sí? Donde ya hay universidades que generan PRs especiales para sus estudiantes que tienen capacidades diversas o neurodivergencias. Esto se vuelva una ley. Esa es mi propuesta y eso es lo que yo vengo a plantear el día de hoy. Que se vuelva una ley, que nosotros podamos decirle a los profesores que ya tienen un mecanismo por el cual ellos puedan estructurar un PR adecuado a sus estudiantes. En este caso podría ser, por ejemplo, yo digo que el docente de apoyo es eso, de apoyo para apoyar a esos procesos dentro de las instituciones. Ahora, estamos viendo que esos docentes de apoyo no están cumpliendo ese rol. Están cumpliendo roles administrativos, roles de papeleo, roles de actividades, están actuando más como un tipo de talento humano dentro de la institución y no en realidad del rol que les toca, que es de apoyo psicoterapéutico y educativo a estas personas que necesitan procesos de inclusión. Entonces, lo que buscamos o que lo que se buscaría en este proceso con el movimiento psicopolítico, ¿cuál es? Estructurar ese plan donde le permitamos, donde le brindemos al estudiante, no sino a los docentes y a las instituciones, las herramientas por las cuales ellos se guíen para entender. No le estamos pidiendo que diagnostiquen, no les estamos pidiendo que nos den diagnósticos claros, no, le estamos pidiendo que lo entiendan, que si le llega un niño con autismo sepa al menos qué es un autista, sepa al menos cuáles son las condiciones básicas para tratar a un autista, sepa al menos qué no puede hacer con un paciente autista para que de esa manera él estructure su clase hacia el niño autista o hacia el niño neurodivergente de una manera en que la educación que reciba el niño, el estudiante, sea de calidad y pueda ser integrada a su conocimiento actual. Esas son diferentes cosas que nosotros estamos viendo en el ámbito educativo. Ahora, en el ámbito social es algo un poco más complicado, porque en el ámbito social no existen PRs, no existen plan de ajustes razonables, existe una sociedad. Y en este momento, pues lastimosamente existimos, yo lo digo así, esto no lo dice nadie más, sino es como un concepto propio, estamos en la era de la indolencia, porque gracias a la virtualidad y a la interacción virtual, estamos dejando de ser empáticos con los demás. Entonces, eso lo que nos hace es ser personas indiferentes, personas poco empáticas con lo que sucede a nuestro alrededor. Y los mayores afectados dentro de esta sociedad indolente, pues son las personas con capacidades diversas y neurodivergencias, personas que quisieran tener un desarrollo de su vida normal, pero normal entre comillas grandes, porque entendemos que actualmente la palabra normal abarca todo, absolutamente todo, porque no hay una normalidad construida, sino es un constructo, lo que hablamos, como lo decían las teorías, es un constructo social, lo que es denominado como la realidad o la normalidad. Entonces, estamos viendo falencias en ese caso. Ahora, ¿cuál es la solución de eso? Es sencillo y ya se está aplicando actualmente en ciertas empresas. ¿Qué es? Es darle el enfoque de talento laboral a nuestros jóvenes y adultos con neurodivergencias para que se puedan adaptar a una sociedad. Un paciente autista de 18, 19 años, él quiere tener dinero. Él también quiere ir a comprarse algo, él también desea hacerlo, porque su condición no está afectando sus necesidades, sus gustos y sus requerimientos. Lo que afecta son otras dimensiones, que en este caso en el autismo son de ámbito comunicacional y comportamental, ¿sí? Pero no estamos hablando de que sus deseos y necesidades se están viendo afectadas. Ahora, si una empresa puede lograr ubicar a una persona, por ejemplo, autista, que nosotros entendemos que un autista es una persona que tiene pocas capacidades de interacción social y de comunicación verbal y no verbal, si la ponemos, digamos, en una caja registradora o en una recepción, sabemos que no nos va a funcionar este empleado acá. Pero si lo ponemos, por ejemplo, en archivo, entendemos que la condición de espectro autista son personas que generalmente son muy organizadas y muy metódicas en sus cosas. Entonces, estaría en un puesto donde no tiene que tener mucha interacción social, donde se va a sentir cómodo y donde va a poder organizar las cosas para sentir que el ambiente en donde él está adecuado a él. Y a la empresa le funcionaría.
Entonces, la propuesta es lograr ubicar puestos específicos en cada empresa para que podamos darle inclusión a estos miembros de la comunidad activos, porque son miembros activos de la comunidad, para darle la oportunidad de tener trabajo, de tener un ingreso, para que de esa manera puedan desarrollar su vida común y corriente, como el derecho en Colombia le brinda ese beneficio, ese derecho de una calidad de vida. Y no solo con el autista, también hablamos con síndromes Down, también hablamos con TDAH, con Asperger, con toda esta gama de neurodivergencias y de capacidades diversas que pueden funcionar dentro de las empresas. Tengo en este momento, ¿sí?, la experiencia propia con un paciente, 30 años, autista de Bogotá, donde logramos ubicarlo en una empresa en el área de archivo. Ha sido el mejor empleado en ese área. ¿Por qué? Precisamente por sus rutinas, por sus condiciones en el autismo, pues le permiten desarrollar su labor de una manera muy eficaz y que para él no se convirtió en una obligación, sino se convirtió en una diversión, en algo que él disfruta hacer. Y a la empresa le beneficia, al empleado en este caso neurodivergente le beneficia y a las familias de ambas partes les beneficia. Entonces, la invitación es que no solo las empresas, sino nosotros mismos, desde nuestra empatía, desde la psicopedagogía social que nosotros como profesionales podemos dar a la comunidad en general, podemos generar la verdadera inclusión que necesitan estas personas para que desarrollen de una manera adecuada, con la mayor calidad posible y la mayor tranquilidad dentro de la sociedad, su vida, para que de esa manera sean personas socialmente activas y puedan, uno no sabe y hasta de pronto suceda, líderes y actores sociales muy importantes dentro de su comunidad. Eso es como las cosas básicas que yo quería aquí como tocar sobre la inclusión, las dificultades que se han visto tanto en términos académicos como en términos sociales y las soluciones que se pueden dar a eso. Soluciones que son posibles. Solo se necesita voluntad política, pero más que todo, empatía colectiva de la comunidad, de las distintas comunidades, para que estas personas se sientan incluidas dentro de la sociedad y se vuelvan actores, valga la redundancia, actores activos dentro de la misma. Muchísimas gracias, eso era como lo que quería tocar. Ahí dejo abierto para el debate, para cualquier situación. Bueno, colega Sergio, muy importante, sí señor. Hay una pregunta de Escuchadero de San Gil, donde dice, ¿un diagnóstico no sería una manera de rotular, cosificar y normalizar un discurso desde el déficit? Bueno, el rotular, ¿sí? Se especifica desde el ámbito en que uno necesita un diagnóstico, ¿sí? Yo no puedo, pues, generar procesos de inclusión sin tener previamente un diagnóstico. Ahora, la rotulación se basa en que yo, ya porque tenga un diagnóstico, lo trato de cierta manera. Y eso es excluyente, ¿sí? Entonces, no es tanto de cosificar y normalizar, sino es de ser empático. Yo, aún sabiendo de que una persona posee en este momento, digamos, una condición de neurodivergencia, pues también es como un poco de empatía mía no decirle enfermo, por ejemplo, o no decirle es que usted es autista, o no decirle es que usted, como lo decían antes de maneras tan peyorativas, ¿sí?, retrasados o mongólicos, o este tipo de palabras tan peyorativas y tan rotuladoras dentro de la sociedad. Ahora, sí es necesario tener un diagnóstico. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos a hacer, por ejemplo, un PR desde una observación meramente empírica, sin un diagnóstico, podríamos estar generando, en vez de una inclusión, una exclusión social, porque estaríamos tratando a un paciente con un diagnóstico, pero que no lo estamos reconociendo, intentando abordarlo desde otra manera, que posiblemente pueda o no a funcionar, o al contrario, posiblemente pueda, o no al contrario, sino que posiblemente también llegues a afectar a estas personas. Entonces, en esta pregunta la respuesta sería como que sí, rotular, cosificar y normalizar es malo, ¿sí? No debemos tener ese discurso rotulador, no podemos decirle a las personas enfermas, retrasadas, discapacitadas,
¿sí? Mucho menos neurodivergentes, tratémoslas, como lo decían por ahí, tú no puedes decirle a una persona que tiene un retraso mental, no, se llama Juan, ¿sí? O se llama Sebastián, o se llama Sergio, pues llámalo por su nombre, ¿sí? Es evitar esa rotulación, pero también es necesario tener ese diagnóstico para que el proceso de inclusión sea efectivo y de esa manera podamos nosotros llegar a verdadera inclusión, porque actualmente estamos viendo de que hay una pseudo inclusión que lo que en realidad hace es revictimizar a esta población. Bueno, muchas gracias. Ahora un comentario por parte de Laura Bello. Los términos también deben cambiar en los discursos. Tenemos bastante por aprender. Y demasiado, porque hasta nosotros como profesionales cometemos muchos errores en términos de dirigir la palabra o de utilizar terminologías. Es un ámbito que necesitamos estar en constante aprendizaje. Hace pocos años hablábamos de discapacidades, hoy ya no se habla de discapacidad, hoy ya se habla de capacidades diversas. Anteriormente se hablaban de déficit de neurodesarrollo, hoy ya no se hablan de déficit ni de deficiencias en el neurodesarrollo, sino se hablan de neurodivergencias. Entonces es ese cambio en las palabras o en los términos que también generan inclusión dentro de la sociedad. Entonces el vocabulario también es muy importante en este ámbito. Es necesario también como nosotros como profesionales tratar, y personalmente también lo estoy haciendo, constante trabajo en eso, en generar un lenguaje inclusivo, ¿sí? Un lenguaje inclusivo no en el sentido de generar pues la diversidad en el idioma, sino de generar esas palabras. Yo respeto mucho, por ejemplo, el todes, el todas y todos, el nombrar mujeres y hombres, porque estamos generando inclusión. Esos son procesos de inclusión. Y la inclusión no solo va hacia las personas con capacidades diversas o a las personas con neurodivergencias, sino a toda la población que requiere de una u otra manera sentirse incluido dentro de la sociedad. Entonces también apoyo todos los procesos de inclusión, tanto en terminología como en procesos como tal de abordaje. Bueno, la psicóloga Anaí Zagar dice un comentario: es necesario empezar a humanizar a actores sociales y educativos, entre pares, como a los docentes y directivos. Desafortunadamente, aún falta mucha información de cómo manejar los desafíos que estos niños y jóvenes viven a diario, intrapersonales, y de la falta de herramientas de los profesionales de apoyo, el mal manejo de las situaciones y la falta de nociones en salud mental de parte de los docentes. Falta capacitar y que el gobierno implemente una ley. Estoy de acuerdo, colega. Bueno, muchas gracias. Y sí, claro, es necesario hacer esa regulación. Yo pienso que una de las cosas más importantes son dos propuestas clásicas aquí como para cerrar ya. Es la primera, establecer la ley, o sea, crear la ley que obligue a las instituciones educativas capacitar a los docentes en conceptos básicos de neurodivergencias y de capacidades. Y de capacidades, bueno, de capacidades diversas. ¿Sí? Es necesario que los docentes se capaciten en eso. O sea, es que es un requerimiento que yo creo que es de carácter urgente. Y el segundo, brindarle beneficios tributarios a aquellas empresas que ya hoy existen beneficios tributarios, pero ampliar esos beneficios para que las empresas logren traer más personas con capacidades diversas y neurodivergentes a sus empresas, para darles mayor participación social a esta población. Creo que son las dos propuestas que más peso darían en este gobierno y que estamos en un gobierno que puede prestarse para hacer estos cambios y modificaciones estructurales dentro de la sociedad. Bueno, colega Sergio, muchísimas gracias por tu participación. A ustedes por ese Hay espacio. varios comentarios de felicitaciones y ha gustado mucho también tu ponencia. Bueno, Muchísimas gracias, y también al espacio, también importante invitar a todos los colegas a que desde sus territorios también comiencen a ejecutar esos procesos de inclusión, que dentro de nosotros mismos, solo como dicen por ahí el refrán, solo con un granito de arena podemos construir una montaña enorme. Si ponemos ese granito nosotros desde nuestros hogares, desde nuestro trabajo, desde nuestro diario vivir, logramos en realidad un cambio estructural en Colombia. Muchísimas gracias. y yo diría que desde el movimiento donde tenemos tanto potencial.
ahí unido Claro por que sí. fin, ¿cierto? Por fin estamos uniéndonos todos los Bueno, colegas. muchas gracias, colega Sergio. A ti, muchas gracias. Así es, sí, señor. Bueno, a continuación, entonces, seguimos con nuestra colega Ivette Giselle Londoño. Ella es psicóloga especialista en psicología de las organizaciones y gerencia de la seguridad y salud en el trabajo. Máster en gestión de proyectos. Trabaja con proyectos de las convocatorias de los concursos de mérito del Servicio Nacional. Ya ahí sí se me olvidó. El Servicio Nacional. Bueno, tú me comentas ahorita. Y periodista asociada del canal internacional Prensa Alternativa. Entonces tenemos muchos motivos por haberte invitado para que en este conversatorio nos cuentes un poco de tu experiencia. Ella también pertenece al grupo de comunicaciones. Bienvenida, colega Ivette Londoño. Muchas gracias, doctora Gloria. Muchas gracias a todos. Pues esta invitación es bastante significativa para mí porque pues estamos hablando pues de varios espacios, de varios entornos donde el ejercicio de la profesión es vital, sobre todo en estos temas de salud mental. Sin embargo, pues desde mi experiencia, pues he tenido acercamientos en diferentes puntos no solo de el tema organizacional, sino también he tenido que ver en algún momento también con temas educativos. Hace tiempo estuve relacionada con poblaciones de niños con estas dificultades que acaba de hablar nuestro colega Sergio y estoy totalmente de acuerdo con esa postura en la que nosotros como psicólogos, como profesionales, debemos hacer muchísimo más. Nuestro trabajo es muy amplio y muy enriquecedor y la responsabilidad nuestra como profesionales de la psicología pues es enorme. Les agradezco por supuesto este espacio y la invitación de la doctora Gloria a comentar esta experiencia en la que me he involucrado en los últimos meses como conductora de una serie de programas en un canal internacional de análisis geopolítico. Esta experiencia fue bastante particular porque siempre he estado, como les digo, muy metida en mi rol como psicóloga desde diferentes áreas, tanto organizacional, en seguridad y salud en el trabajo, ahorita con este proyecto, como lo mencionaba la doctora Gloria, con el tema de la Comisión Nacional de Servicio Civil, y pues había sido totalmente un área muy, muy particular. En julio más o menos de este año se abre una convocatoria del canal donde dicen necesitamos una entrevistadora, una conductora de programas para este proceso y yo me presento con una premisa que me pareció importante, más que salir en un canal, más que hacer un tema ¿cómo se dice?, de difusión, me propuse o mi propuesta inicial fue ¿por qué no educamos? ¿Por qué no sacamos de ese medio tan superficial a nuestra gente, nuestros jóvenes sobre todo, que se quedan lamentablemente con lo que les dicen las redes sociales, los TikToks, los medios, los influencers que hoy en día tienen pues inundado estas redes y lamentablemente nosotros no podemos hacer mucho. La narrativa mediática de los medios oficiales también ha hecho muchísimo daño. Ahora que hablábamos de la inclusión, ahora que hablaba la doctora Claudia de lo que se hizo en contra del presidente Petro con el tema de su supuesta afección de Asperger, fue desastroso. Y créanme que en este proceso que yo he tenido
en el canal me he podido aprender y desarrollar otras perspectivas de cómo tanto los medios como las mismas comunidades hacen o generan un impacto en nuestras sociedades con narrativas de noticias falsas o con cosas agrandadas o encubiertas de alguna manera. Entonces, he podido aprender muchísimo. Como les digo, el inicio de este proceso fue a partir de una propuesta de, oiga, yo quiero aportar, yo soy psicóloga, yo nunca me puse en el plan, soy periodista, soy psicóloga y como psicóloga quiero aportar a esto. Hemos estado haciendo entrevistas no solamente con el director del canal, en estos días hemos tenido otros espacios con invitados internacionales, analistas geopolíticos, y he llegado a aprender muchísimo de cómo funcionan estos comportamientos, preocupante además de cómo se ataca todo lo que tiene que ver con cambios, todo lo que tiene que ver con lo que puede funcionar para la gente, para la salud, para el trabajo. No somos los únicos. Colombia no es el único país en el que se están viendo afectadas las propuestas, por ejemplo, de la salud, del trabajo. Estamos hablando de todos los países en el mundo. Ahorita hay una crisis tremenda en África porque no quiere Occidente, no quiere Francia darle espacio a los africanos para que tomen sus propias decisiones y sean autónomos en sus gobiernos y en el pueblo mismo. Aquí en Colombia estamos todo el tiempo siendo atacados, el presidente, su gobierno, por todas las puntas, llegando al punto de atacarle la salud mental a nuestro presidente, que fue gravísimo, pero es parte de un entramado, aunque uno no lo crea, uno va investigando, va revisando y se va dando cuenta de lo que hay. Ahorita hay otro fenómeno en Argentina que no sé si ustedes lo conozcan, que es el fenómeno, entre comillas, Milei. Una persona que es totalmente aterradora en su personalidad, en su forma de expresarse y tiene encantados a la población argentina de una manera impresionante. Uno desde su análisis psicológico dice, no, un momento, esto no puede ser, pero la gente no la conoce, no se toma el trabajo de ir más allá, de leer, de educarse, de preguntar. Ahora que hablaba la doctora Claudia, perdón, de posturas como el neoliberalismo, posturas de carácter hegemónico, aquí lo vemos todos los días y lamentablemente es para donde muchas poblaciones van si nosotros no le damos digamos, esa educación, esa formación en la que estamos. Mi experiencia desde este punto ha sido más hacia ese nivel, no tanto el hecho simple de informar una noticia o de comentar una situación, sino ir más allá para que la gente vaya aprendiendo de qué va el cuento. Hasta hace, no sé, un tiempo, mucha gente critica y mezcla cosas. Por ejemplo, un detalle simple, decir que nos han dicho en los comentarios, es que si ustedes son comunistas, si les gusta el comunismo, váyanse a vivir a Rusia. Rusia no es comunista desde el 91, por ejemplo. Esos son detalles que uno va aprendiendo en el camino y va ampliando y es aterrador cómo usan la información, cómo se usa la información para la manipulación de la gente. Y la manipulación queda aquí, en el cerebro, precisamente. Entra y ahí se queda. Y cualquier cosa que se haga, la gente, así sea mentira, termina quedándole. Y eso también afecta nuestro entorno, nuestras vivencias.
Hay mucha gente que hoy en día ha trabajado muy cercano al gobierno, muy entusiastas, y llega un escándalo y lo creen. Y dicen, no, eso es ya decepcionante y dejamos de creer en lo que queremos, en lo que nosotros hacemos y atacamos, caemos en eso lamentablemente y se ataca esas propuestas cuando en realidad no se va a la profundidad, no se va a lo que es la investigación, la indagación, sino se quedan en la superficie y eso es precisamente lo que quiero lograr en este espacio que estoy apenas consolidando. Todos los días es un aprendizaje nuevo, todos los días cuando tenemos un invitado, hoy precisamente estuve entrevistando a Ariel Umpierres, que es uno de los analistas más importantes a nivel internacional y fue una experiencia maravillosa hablando del tema de la guerra de Ucrania y Rusia. Y también es aterrador como lo que hablaba la doctora Claudia, todo esto radica precisamente en esa necesidad imperiosa que nos han impuesto desde siempre esas posturas neoliberales, donde la competencia, ¿cierto? En quién es más grande, quién pega más duro, quién tiene más dinero, quién maneja mejor el poder, ha dañado nuestra sociedad profundamente. Estamos envueltos en un celular, en una red social, no salimos de ahí, nuestros hijos están metidos casi que de lleno en estas redes y es lamentable realmente lo que ocurre porque se cierra el panorama para mucha gente y no van más allá de lo que debería ser y no asumen su responsabilidad. Entonces se crean otros problemas, otros conflictos. Estos conflictos macro, digamos, los vemos porque son noticia, pero hay conflictos propios, conflictos más de acá, más de nuestras regiones, de nuestros propios espacios que no los vemos todos los días. Y eso es importante verlo. Eso que se ve allá es el resultado de una pésima salud mental, de una pésima intervención o de una nula intervención con la gente. Nosotros como psicólogos tenemos esa responsabilidad y de mejorar o de intervenir de alguna manera esos espacios y de dar una información clara, como lo decía el colega Sergio, hay que ampliar esos espacios, que la gente deje de pensar que una persona con Asperger no puede interactuar, que fue lo que intentaron con el presidente Petro, esto a nivel macro, hacer una guerra política con una estrategia muy baja alrededor de la salud mental de una persona, porque finalmente, lejos de ser el presidente de la República, Gustavo Petro es una persona y nosotros debemos siempre pensar en las personas, más allá de nuestro rol en una empresa, en una clínica, en un colegio, siempre debemos considerar a las personas, esa individualidad, pero dentro de lo que podemos aportar, apoyar, crecer y obviamente educar, que es lo que me parece a mí muy importante para que mejoremos nuestros procesos. Y como les decía, pues ese es como el objetivo en este momento. Y nada, muchísimas gracias. Creo que no sé si me extendí en el tiempo, pero muchas gracias por la invitación. Tranquila, colega, vamos muy bien. Digamos que unos comentarios, los medios de comunicación aprovechan el discurso patológico como mecanismo de influir en sus intereses, que en el caso de nuestro país es politiquero, ¿no? Total. Politiquero. Total, y no acá, solamente acá. O sea, esto es parte de una estrategia que se está llevando a cabo en diferentes partes. Lamentablemente estamos divididos entre ultraderecha e izquierda, ¿cierto? Izquierda, cualquier tipo de izquierda es la misma para los otros, ¿cierto? Cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de mejora que pueda ser surtida hacia el pueblo, estos de acá, de la derecha,
quieren dañar todas esas propuestas. Entonces, nos vamos a utilizar estos escándalos, esta mentira, este constante manejo, lo hacemos en Argentina, lo hacemos en Colombia, lo hacemos de la misma del mismo modo en Perú, recientemente en las elecciones en España, Vox hizo lo suyo, y es ya una estrategia, es ya calcada. No hace mucho me enteré que en Argentina hicieron el mismo, hace unos meses, un tiempito más atrás, hicieron un escándalo con la empleada de servicio de un político allá, de una política, perdón, que le robó unas prendas de vestir, la denunciaron, muy similar a lo que hicieron aquí con el caso de la niñera de Laura Sarabia. Muy similares, son copiados, son calcados. Hace un tiempo no, en la Segunda Guerra Mundial, Goebbels, el estratega publicitario de Hitler, decía que hay que contar una mentira 100 veces, las que sean necesarias, que finalmente se va a convertir en una verdad. Eso viene de allá, viene de allá. Bueno, otro comentario del movimiento, doctora Iber, debemos trabajar para hacer análisis psicopolíticos que promuevan una reconciliación en esta sociedad. Es lamentable la distorsión de los medios, la falta de educación, de pedagogía y de la cultura de la expresión de lo psicopolítico para manipular medios. César Martínez, asesor fundador. Es cierto, es muy cierto. Como les decía, nuestra responsabilidad es enorme. Ojalá los medios tradicionales sobre todo, tuvieran la conciencia del daño que hacen, pero lamentablemente los medios le sirven a otros intereses, ¿sí? Están ¿cómo se dice? Son parte de un empresariado, de un grupo económico, de gente que no le convienen ciertas cosas. Entonces, obviamente, la forma en cómo presentan la noticia o cómo presentan los espacios de opinión son bastante amañados y es complicado. Una vez sale el daño se hace, pero ya está hecho. Lo que le hicieron, por ejemplo, a Podemos en España fue eso. Le acusaron al que era vicepresidente del gobierno de Pedro Sánchez, lo acusaron de una cantidad de cosas, le metieron mucho ruido, él tuvo que renunciar, el señor Pablo Iglesias, y hasta estos días salió una serie pues de comunicados de que todos estos casos contra Podemos y contra Pablo Iglesias eran mentira y que se disculpaban por todo esto. Lamentablemente, como les digo, el daño ya está hecho y en la gente queda eso. Lamentablemente la gente no va más allá, no leen, y eso es muy triste. Se ha perdido el hábito de la investigación, de profundizar. Bueno, ya el último comentario de Sandra Jiménez, vivimos una guerra de poderes en todos los ámbitos. De acuerdo. Ajá. De acuerdo. Y mientras sigamos en esa línea, lamentablemente el trabajo es muy duro. Pero nosotros, vuelvo y lo digo, yo tengo esa creencia y esa, ¿cómo se dice? Esa idea que nosotros como psicólogos podemos hacer mucho más que estar en un escritorio, en algunos casos aplicando pruebas o haciendo procesos de selección. Yo sé que podemos hacer muchísimo más, con todo el respeto, porque yo lo hago, yo soy parte de ese equipo, tengo mi experiencia en esas áreas, entonces no es que sea malo, sino que digo, nosotros tenemos una responsabilidad más grande y podemos hacer mucho más desde nuestras empresas, desde los sitios, desde nuestros colegios, nuestras universidades, donde estemos participando, ser más activos y generadores de cambio. Así es. Bueno, colega, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias nuevamente a doctora Claudia Tovar y a nuestro colega también Sergio González.
Definitivamente por eso el nombre de hoy, entornos de ejercicio profesional. Son muchos los entornos en los que nos podemos encontrar, hasta en los medios de comunicación. Y Así ahí, es. donde hay humanos, donde hay personas, ahí está nuestro trabajo. Muchas gracias a todos. Estamos y continuamos en esta edificación de todo lo que es necesario para cambiar la perspectiva de lo que somos realmente los psicólogos en nuestra participación en las comunidades. Muchas gracias a todas, a todos, y nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan una feliz noche. Muchas Gracias. gracias. Gracias por la invitación. Un gusto, Ivette, Sergio y por supuesto Gloria, muchas gracias. Un Bueno. gusto para mí también encontrarme con ustedes. Y a toda la Igual. audiencia. Muchas gracias. Que pasen una gracias. feliz noche. Y como les digo en el canal, hasta que nos volvamos a encontrar. En la próxima oportunidad. Muchas gracias. Okay. Hasta luego. Hasta luego.